precisamente esta noche saludo en la línea telefónica al doctor Adolfo Laborde, internacionalista e investigador del Tecnológico de Monterrey, quien además ha seguido muy de cerca el tema Venezuela. Doctor Laborde, buenas noches. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos. Gracias, doctor. Pues crisis humanitaria, crisis de medicamento, crisis social, crisis económica y crisis política. El peor de los escenarios, doctor. Sí. En efecto, los ingredientes que pueden detonar movimientos, protestas que se han dado en Venezuela se están uniendo, se están concatenando, y eso pues lógicamente tiene que ver con lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos días, y por supuesto la respuesta de la Asamblea Nacional al tratar de generar un cerco a las políticas del presidente Maduro. Bueno, ocasionaron que la desconociera y, como bien comentas en tus cápsulas, genere una incertidumbre política que ha generado, por supuesto, también una gran indignación a lo largo y ancho de América Latina y en el mundo. Doctor, déjeme preguntarle, constitucionalmente, ¿esto es posible? Bueno, pues aquí hay que recordar que ha habido un enfrentamiento amplio entre los opositores del presidente Maduro, que son mayoría, en las pasadas elecciones legislativas obtuvieron la mayoría, y el control del Consejo Supremo está en manos de los oficialistas. No podríamos hablar de un ordenamiento legal a través de lo que se está haciendo. Sin embargo, bueno, pues considerando la situación y las alianzas que se están dando, que se han gestado en Venezuela, pues está procedido. Hay un debate jurídico al respecto y bueno, la Constitución no contempla, por ejemplo, cómo podría el nuevo poder que se ha generado sustituir a la Asamblea. Entonces ahí hay un vacío, y ese vacío pues, lógicamente va en consonancia con lo que tú me preguntas. No hay un ordenamiento que lo pueda permitir, pero bueno, pues ya se dio a través del control de Maduro sobre los diferentes aliados que tiene, y bueno, pues ahí tenemos la situación. Hay una fractura del orden social y jurídico que va a desembocar seguramente en muchos enfrentamientos. Doctor, el presidente Maduro está obligado a elecciones este año. ¿Cómo va a suceder eso? Pues ahora con todo el rollo, todo este problema, tendríamos que ver en un primer momento si la crisis política puede generar certidumbre para las elecciones, porque en una situación como esta, lejos de tener una transición hacia unas elecciones libres, abiertas, democráticas, podría haber enfrentamientos. Entonces, es prematuro todavía ver si esto se va a dar. En caso de que se suspendan todas las garantías, como puede suceder en los próximos días, y tener un poder a través del presidente Maduro y sus aliados, pues eso lógicamente sí va a tener tintes ya muy claros de una dictadura de la cual ya se ha hablado con anterioridad. Entiendo que están convocando para una marcha el próximo sábado, y yo quisiera en este sentido preguntarle dos cosas. Una, ¿qué se busca, qué se pretende con esta marcha? Y dos, platicaba al arranque de esta entrevista que el escenario se presta para protestas y manifestaciones. ¿Cuál es el papel que juegan las Fuerzas Armadas en este sentido? Porque a mí me parece que está un poco el ejército secuestrado por el gobierno, esa es mi impresión, pero no sé, ¿cuál es el papel que juegan las Fuerzas Armadas aquí? Sí, mira, las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental. El expresidente Chávez, pues era un militar, generó una gran empatía con las Fuerzas Armadas. De alguna manera Chávez y Maduro han continuado una política corporativista, clientelar en el gobierno, pues, poniendo a muchos militares en la administración pública. Lógicamente sabremos muy pronto de qué lado están. Es probable ver que esto será como lo hemos visto con Maduro y Chávez. Y por otro lado, bueno, pues las Fuerzas Armadas están en un entredicho, tienen la gran responsabilidad de generar una balanza entre el orden, entre el orden social, entre
lo que emana de la Constitución y de las elecciones pasadas, o bien seguir generando una estrategia de disuasión a los civiles y opositores. La marcha del sábado, bueno, pues la marcha del sábado busca como principal objetivo generar una presión, llamar los reflectores de la prensa internacional, de la comunidad internacional, especialmente en América Latina, que ya la OEA se pronunció al respecto, y tratar de presionar para que el gobierno de Maduro cambie esta decisión de eliminar el orden constitucional. Doctor Laborde, antes de despedirnos, quisiera yo preguntarle, represión política ha sido un tema en Venezuela de tiempo atrás. Yo quiero preguntarle, ¿qué estamos esperando? ¿Qué se espera en Venezuela? Mira, esperemos que haya una clara negociación política, que los actores internacionales y los actores políticos nacionales logren compensar. De lo contrario, bueno, la tolerancia, la parte de la transición hacia un orden democrático puede desgastarse y, por supuesto, desencadenar en una serie de enfrentamientos violentos. Ojalá y no pase eso, porque lo que necesita Venezuela hoy más que nunca es la lógica, la transición y la ayuda internacional. Está pasando por una situación económica muy difícil, ¿no?, con una inflación de más del 6%, y por supuesto un problema con el precio de los hidrocarburos y el crédito internacional que no llega, que pues seguramente agravaría más la situación de los venezolanos. Porque además es muy lamentable ver cómo un país petrolero como Venezuela está en la situación en la que se encuentra. Sí, un país tan rico, con grandes reservas de hidrocarburos, tenga esta escasez de gasolinas, y no solamente de eso, sino medicinas. Recientemente se conoció en la prensa que se solicitó el apoyo de Naciones Unidas para poder generar un abastecimiento de medicamentos básicos y medicinas. Ya ni hablar de otros insumos también necesarios para la vida cotidiana, ¿no? Los alimentos, papel, etcétera, insumos. Y eso, pues, lógicamente, va a empeorar la situación política prevalente. Así es, pues un lamentable escenario que vemos en Venezuela. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada y nos hubiera regalado estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, para mí es un placer estar con usted. Muy buenas noches. Gracias, el doctor Adolfo Laborde. Buenas noches.